o cuánto fertilizante le vamos a aplicar. Bueno, después vemos esa parte. ¿Cuánto vamos a aplicar realmente fertilizante a la hora de sembrar un cultivo, una pastura? Pero realmente tenemos que hablar del término nutrición pensado en que además de estar hablando de fertilizantes, estamos hablando de un negocio que hay detrás y también una sostenibilidad de ese negocio a largo plazo. Por lo tanto, tiene que ser no solo rentable, sino que sí, tiene que ser amigable para el medio ambiente para que tenga sostenibilidad dicho negocio. Entonces, por eso vamos a empezar a hablar un poco más sobre la nutrición y sobre algo que comentó al principio Angelo, que son los niveles de eficiencia. Si ustedes se ponen a pensar a lo largo de la historia de la agricultura de Uruguay, de la cantidad de fertilizante que se ha aplicado y cuánto realmente llegó a las plantas y se pudo cosechar y cuánto se tiró sin tener consecuencia alguna, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista del resultado económico de la empresa, podemos encontrarnos con sorpresas realmente muy importantes. Yo les voy a compartir un gráfico que me llegó hace muy poco, y yo lo estoy presentando en cada oportunidad que tengo, que es un trabajo que se hizo en el laboratorio, en la lab se llama. Está desde México ese laboratorio hasta Chile, prácticamente en todos los países. Acá en Uruguay no está, en Argentina tampoco, pero sí trae un trabajo que también se encuentra en todos los libros de fertilizantes a nivel mundial. Acá se hizo un trabajo donde se aplicaron distintas dosis de fertilizante fosfatado, el número significa distintas fuentes de distintas empresas de fósforo. Acá tenemos fosfato diamónico 1846, fosfato monoamónico, tenemos también super simple, tenemos también el 740, y en este caso es la aplicación de ese fertilizante en estas distintas dosis y cuánto del fósforo es extraído, cuánto el fósforo es fijado realmente en el suelo, qué porcentaje es fijado y cuánto queda realmente disponible y cuán eficiente es ese fertilizante fosfatado. Y lo que nos dice acá es que el nivel de eficiencia de estos fertilizantes va desde un 13,48% hasta máximo un 22,4%. Si ustedes ven en la bibliografía diversa que existe, siempre se habla de que los niveles de eficiencia de ese tipo de fertilizante fosfatado va de un 17 hasta un 23%. No muy distinto de lo que arroja este laboratorio. Lo que significa que de cada 100 kilos de fertilizante que yo estoy aplicando, realmente solo lo puede aprovechar las plantas 20 kilos en promedio, 18 o 20 kilos. Realmente es muy poco el aprovechamiento que tienen las plantas, es una gran cantidad de fertilizante que estamos gastando y piensen en esto, ¿no? Que el 80% de ese fertilizante, de ese dinero que están poniendo en el suelo, está totalmente desperdiciado, porque hay mecanismos de fijación de los suelos que no lo va a devolver, o lo va a devolver muy, muy en el largo plazo, que no impactan específicamente a lo largo de lo que es el área, la parte productiva del suelo, y también si lo vemos desde el punto de vista del nitrógeno y del potasio, también hay un impacto muy importante en cuanto a los niveles de eficiencia por un tema de lixiviación, de volatilización, también de parte de la fijación en algunos casos. Entonces, este tema que está arraigado en la cultura de la fertilización fosfatada y como ya sabido que tenemos este niveles de eficiencia e ineficiencia y por lo tanto tenemos que fertilizar y fertilizar, bueno, nosotros estamos trayendo una tecnología a través de ISUSA, mediante los ISUMAX, que lo que pretende hacer es impactar directamente en este tema, en mejorar esos niveles de eficiencia. Y uno se pregunta, ¿por qué se fijan tanto en el suelo? Y hay un caso bien particular que lo presenta Mackenzie en el año 93, que muestra claramente cuando un fertilizante granulado amoniacal, que puede ser urea, amoníaco puede ser, fosfato diamónico, un 1846, el nitrato de amonio también, el fosfato monoamónico y el sulfato de amonio,
sulfato de amonio lo contienen las ureas azufradas, en un 25%, todas ellas terminan impactando a nivel del contacto directo con el suelo, bajando el pH del mismo en el momento del contacto. Ahí es donde están las raíces, tratando de absorber ese nitrógeno, ese fósforo que estamos aplicando, y que está en un pH, en una condición de pH realmente muy, muy bajo, pH entre 5 o inferiores a 5 en el caso del sulfato de amonio. Y usted se pregunta, bueno, pero ¿cuál es el impacto final en esto? Y eso lo resume Malavolta en el año 80, donde dice que en pH 5 o inferiores de 5, los niveles de eficiencia, por ejemplo, el fósforo van de un 34 hasta un 23%, del nitrógeno de un 53 a un 30%, y de un potasio de un 52 a un 33%. Entonces, acá estamos diciendo de que cada vez que estamos fertilizando, cada vez que estamos sembrando con un fertilizante en la línea, el contacto directo de este gránulo provoca una acidificación inmediata en contacto con el suelo, donde están las raíces por absorber, y por lo tanto la capacidad de absorción de estas raíces se presenta en estos términos, en una cantidad pero muy baja, donde entre el 50 al 70, 80% de todos los fertilizantes se está perdiendo de alguna forma. Y esto está provocado por esa acidificación. También tenemos otros componentes de eficiencia que tienen que ver más con la capacidad de intercambio catiónico y las propiedades físicas del suelo, donde tenemos que saber que existe un cierto balance de cationes para que se provoque una buena eficiencia en cuanto a esta propiedad física. Y también, lo mencionó Ángelo, desde el punto de vista biológico, existe una necesidad imperiosa de que cada nutriente sea procesado por estos microorganismos que estoy presentando ahí, no importa los nombres, pero sí sabemos que el 90% de los nutrientes que son absorbidos por parte de las plantas es procesado por algunos de estos microorganismos. Entonces también tenemos que tener un suelo rico en microorganismos para que la planta finalmente pueda absorber y pueda tener un rendimiento futuro factible y que sea aprovechado ese fertilizante. Entonces, con el producto que estamos ofreciendo a través de Isusa, que son los Isumax, estamos promoviendo el uso de las mezclas de los fertilizantes fosfatados, nitrogenados sobre todo, que son los que tienen mayor impacto en bajar el pH del suelo y donde realmente tenemos una merma importante en la eficiencia de la absorción, donde el gránulo de Isumax 26, por ejemplo, que tiene calcio, magnesio y azufre, tiene contenido estos elementos en formas de óxido, que ese óxido al hidratarse forma hidróxido y neutraliza directamente la acidez provocada por estos fertilizantes. También estos fertilizantes, de la misma forma que explicaba Ángelo sobre el acomplejamiento con algunos materiales orgánicos, también es acomplejado con un 15%, entre 14 y 15% de materia orgánica, sobre todo con algunos polisacáridos y también un contenido de aminoácidos. Eso hace que se promueva el desarrollo y el crecimiento de los hongos, las bacterias que promueven la mejora en la absorción, y de esta forma neutraliza con estos elementos esta acidificación que provocan los fertilizantes de forma natural. Hace poco saqué estas fotos de los gránulos aplicados en superficie de un cultivo recién sembrado, donde se aplicó todo en cobertera, todo al voleo, y donde se puede apreciar que en la descomposición del grano, que normalmente es en capas y lo va liberando lentamente, se puede ver el desarrollo de microorganismos alrededor de los gránulos, porque lo está promoviendo ese desarrollo de bacterias y hongos, y eso va a provocar una mejora en la asimilación directa del grano. Los dos productos que estamos manejando con Isusa son el Isumax 26, que justamente mejora la acidificación, neutraliza la acidificación provocada por fertilizante, más allá del pH que tenga el suelo. Y el otro es el Isumax 15, con un alto contenido de azufre, un 15%,
muy relacionado directamente a lo que es el cultivo de canola, lo estamos vinculando debido a la gran necesidad de azufre de este cultivo, muy por encima de lo que estábamos acostumbrados con el resto de los cultivos o pasturas, y que este fertilizante realmente es de alta eficiencia y es un azufre no acidificador, donde no provoca esa merma en cuanto a la capacidad de absorber los nutrientes por parte del pH que provocan en el suelo. Estos trabajos que nosotros venimos desarrollando en cuanto a mejorar esa eficiencia del uso de los fertilizantes, los hemos empezado a trabajar con cultivos como maíz, soja, y para este año estamos trabajándolo también con cebada. Y este ensayo que fue realizado en el 2000, ahora en el 2022, donde tenemos una gran repetición, 3 repeticiones con 3 sitios distintos, se puede visualizar cómo la sustitución del fertilizante fosfatado con respecto... ¿Hay algún micrófono abierto? Bien. La mezcla del fertilizante fosfatado con el Isomax 26 se fue sustituyendo a lo largo de lo que se ve acá en la pantalla, donde el testigo sin Isomax fue con 200 kilos de un 1846, acá se sustituyó 30 kilos, 170 kilos de 1846 y 30 kilos de Isomax 26, acá fueron 150 kilos de 1846 y 50 kilos de Isomax, acá fueron 100 kilos de 1846 y 100 kilos de Isomax. Acá pueden ver perfectamente el nivel de sustitución, cómo mejora la eficiencia desde el punto de vista visual. Estamos esperando los resultados de rendimiento, pero realmente se puede visualizar con claridad cómo mejora el desarrollo del cultivo, la inserción de espiga, el tamaño de planta, etc. Entonces, ¿qué estamos proponiendo con esto? Estamos proponiendo que si nosotros ya tenemos conceptualmente una fertilización programada o un costo de fertilización programado, podemos mejorar la nutrición de ese cultivo si hacemos este tipo de sustitución. La sugerencia nuestra es trabajar en un 30%, es decir, un 740, por ejemplo, 70% de 740, 30% de Isomax 26. Con un 1846, 70% de 1846, 30% de Isomax 26. Lo mismo con la urea, 70% urea, 30% de Isomax 26, que hoy incluso hasta tiene nombre, se llama Nitromax. Esa sugerencia de sustitución está relacionado con los índices de acidificación de cada uno de estos elementos, donde con 30 kilos de Isomax 26 realmente generamos una neutralización de esos fertilizantes. Acá podemos tener también trabajos y resultados en cultivos de soja, donde creo que lo más importante es un trabajo que se desarrolló a través de una tesis sobre el potencial de rendimiento en soja en el litoral agrícola en 65 sitios distintos, donde el tesista mostró efectivamente la mejora del rendimiento a través de la aplicación del Isomax 26 y donde definió a través de esta gráfica que la gran limitante, por supuesto, del rendimiento de la soja viene dado por la condición de suministro de agua, ya sea precipitación o riego, pero que una vez tenido esto bajo control, es decir, por encima de las 200 a 250 milímetros a lo largo del cultivo que sean de precipitación o de riego, la diferencia más impactante está en la corrección del pH de la mezcla que se está aplicando. Esto digo que con esta condición de 250 milímetros, la aplicación del Isomax 26 incrementó unos 1.500 kilos, pasó de 5.000 a 6.500 kilos por hectárea en el caso de la soja. Por debajo de esta precipitación, las condiciones
del déficit hídrico impactan mucho más que la nutrición en el caso de la soja. También tenemos ejemplos en la vecina orilla, donde en INTA se trabajó con un producto, tiene una diferencia en el nombre, pero estos son 50 kilos más de Isumax 26, simplemente. Se pasó de 3.300 kilos en trigo a 4.570 kilos. Mejora en el desarrollo radicular del trigo. Y bueno, y para los mayor cantidad de convocados que están en el área lechera, podemos mostrar este trabajo que ya tiene algunos años, donde se aplicaron 120 kilos de Isumax 26 en la línea de siembra, donde la principal mejora fue la nodulación de la alfalfa, y a lo largo del cultivo se hicieron mediciones y claramente se ve un efecto visual desde el punto de vista del desarrollo de la pastura, la mezcla de alfalfa con dactilis, pero sobre todo lo más impactante fue entre el total de número de cortes, los kilos de materia seca logrados, que fueron 13.840 kilos de materia seca, frente a 9.543 kilos en la zona no aplicada, y donde claramente hubo un incremento de un 45% en rendimiento. Hace poco también, de la mano de Luis Mullin, se desarrollaron algunos trabajos, y estos son algunos de los resultados parciales que tenemos en un establecimiento de Quiroga. Esto es una alfalfa que se implantó el año pasado y que se llevaron estos cortes, y dentro de los cortes el incremento de rendimiento fue de un 30% con la aplicación de 100 kilos de Isomax 26. Acá el dato interesante es que el análisis de suelo arrojó un pH 6, pero claramente esto no solo depende del pH del suelo, sino también de lo que estamos interviniendo directamente cuando estamos sembrando con el fertilizante en la línea. Bueno, esa mejora de la aplicación y de la neutralización impactó directamente a lo largo de todo el cultivo con este incremento de un 30%. Con respecto al Isumax 15, realmente es una tecnología que quedó bien situada para lo que es el cultivo de canola, porque el déficit de azufre que se puede ver de estas formas, inclusive esta forma morada, esto es déficit de azufre, no es de fósforo. La necesidad es a lo largo de todo el cultivo. Hay una curva de absorción de azufre que muestra claramente que a partir del botón floral, y ya botón floral visible, tiene la necesidad del 50% del azufre, y el resto lo necesita de ahí en adelante. Muchas veces estamos terminando con las fertilizaciones de las ureas azufradas en este momento, y las ureas azufradas, como les comenté en un principio, tiene un fuerte componente de sulfato de amonio. Este sulfato de amonio tiene una alta solubilidad, y esas 750 gramos por litro de solubilidad que tiene, al llover rápidamente se lixivian y nos llega el azufre en las etapas posteriores en el cultivo. Sin embargo, el Isumax 15 sí llega por la condición de la tecnología de granulación, donde tiene una liberación más prolongada, en torno a los 60 días, y donde estamos promoviendo exactamente que a partir de entre las 5 y las 9 hojas, poder aplicar el Isumax 15 para que pueda tenerlo a lo largo de todo el cultivo y llega hasta el final, hasta el 30-50% de flor perfectamente, con el gránulo ya liberando todo ese azufre. Y lo más importante también es que ese azufre contiene calcio y no es un sulfato de amonio, porque no va a acidificar el suelo y por lo tanto va a tener una condición de absorción mucho más favorable que la urea azufrada. Trabajos hechos en Chile han demostrado eso, no voy a hablar mucho de eso. En Uruguay también se desarrolló un trabajo donde se demostró claramente que la urea con el Isumax 15 en mezcla da el mejor rendimiento frente a cualquier otra fuente azufrada, y que el Isumax 15 tiene un 58% más de eficiencia que la urea azufrada, que el azufre de la urea azufrada. Estos son trabajos en Argentina de canola. Y nada más. Lo que tenía para comentarles es eso. Quería terminar, son 19:52, quería terminar en hora.
para tener la oportunidad de poder recibir alguna consulta. Del concepto general que les quiero dejar es que evidentemente la eficiencia de absorción de los nutrientes está dependiendo de las condiciones del suelo, propiedades químicas, físicas y las propiedades biológicas, y también de las fuentes de los fertilizantes que estamos usando y cómo afectan esos fertilizantes a la hora de ser absorbidos. El ISUMAX 26 vino para sustituir en parte lo que estamos aplicando, porque las unidades que nosotros tenemos en la cabeza y las cuentas que estamos sacando normalmente para fertilizar están basadas en todos los problemas de ineficiencia que ya recientemente he mencionado. Con esto nosotros podemos sustituir esa porción y además mejorar el resultado. Muchas gracias de mi parte y quedo atento entonces a las preguntas. Hay alguien que está levantando la mano. Puede hablar. ¿No se escucha? No, no se escucha. No te escuchamos. Debe estar con el micrófono silenciado. No, ahora sí. Ahora le escuchamos. A ver. Javier, te están escribiendo en el chat también, preguntas. Sí, ya veo la pregunta. Pasamos primero a la pregunta de Lucas. En el caso de Lucas, pregunta si el cultivo de maíz, ¿en qué momento proporciona la mayor eficiencia? ¿Si en la siembra o en la fertilización nitrogenada? En ambos, en ambos. El trabajo que nosotros realizamos en el maíz fue a la siembra. Pero recuerden que la curva de acidificación de ambos fertilizantes, tanto de un 1846 como de la urea, se provoca de la misma forma con los mismos tiempos. Así que en ambos es recomendable la aplicación. En el caso de la siembra, al estar bien cercano a lo que es la rizósfera, nosotros lo practicamos de forma bastante constante porque entendemos que puede impactar visiblemente y en el resultado económico inmediatamente. Pero la recomendación va en ambos fertilizantes. Ahí no sé si podemos pasar. No. No escucho, Ni levanta la mano. pero no está mutado, no sé. No, no está mutado. Si lo puede escribir mejor porque no lo estamos escuchando. Y ahí hay una pregunta de Juan Carlos Ángelo para vos. Sí, sin condición de estrés, como planteó Ángelo, primero deberíamos ir con foliar para que se activen los fertilizantes. A ver, los fertilizantes, sobre todo los que van a la siembra, fosfatado, cloruro, que aplicamos con Isumax, en realidad el vegetal no está, o sea, no podemos aplicar un foliar ahí. Sí aplica a que si se da una condición de sequía o de falta de agua o que la planta no puede asimilar ese fertilizante como cualquier otro, la planta no está disponible para absorber y procesar cualquier nutriente, en este caso lo que buscamos con Isumax es que esté disponible fósforo, potasio y demás en el acondicionamiento del pH para que tanto microorganismos, plantas y químicamente esté disponible ese nutriente para que la planta lo absorba. Frente a un estrés lo que pasa es que el que falla es la planta en absorber eso que está disponible. Son dos tecnologías, van en momentos distintos, pero como yo les mencionaba, se complementan. La fertilización al suelo y a la planta foliar, sobre todo estimulación, se complementan. Y ese es un poco el concepto de la fertilización y sobre todo la bioestimulación foliar. Después dentro de lo foliar está la parte de poder corregir deficiencias de una manera rápida. No. Bueno, me dicen si me escuchan. Ahora sí. ¿Sí? Bueno, buenas noches. Mi nombre es Aníbal Belloso, y quería referirme al primer, creo que es Ángelo, el señor que habló primero. Ángelo.
cuando habla de la fertilización foliar que colabora cuando hay limitantes en suelo, colabora el desarrollo del cultivo. Especialmente le hablo de alfalfa. Yo con mi hermano en el año 2014, en la zona de Caraguatá, de Tacuarembó, intentamos implantar una alfalfa varias veces sin mucho éxito por la limitante del pH del suelo y de la presencia de aluminio también, que nos limitaba la absorción de fósforo. Y hicimos un planteo a un ingeniero, que no me acuerdo en este momento, de comprar fertilizantes foliares para, si bien aplicábamos fertilización de base con fósforo, hacer una fertilización, un complemento foliar. Y no digo que no, que la limitación que había en el suelo, por más que lo agregáramos foliar, no iba a funcionar. El tema es el siguiente: hace unos cuantos años, entonces lo que era aclarar eso. Sirve, o sea, es positivo fertilizar en forma foliar, sobre todo con fósforo, ¿no? En la alfalfa, en el mismo suelo. Ahora logramos una alfalfa, después que mi hermano descubrió el Isumax, por error lo descubrió, y lo aplicó, y él tiene una excelente alfalfa. Entonces quería saber si se puede complementar con fertilización foliar. Perfecto. De hecho, esa situación, el flaco tiene más años, más recorrido, pero ya se nos está presentando bastante de campos donde dejan de hacer alfalfa y pasan a algún trébol rojo, alguna cosa, y ya se lo plantean dejarlo, y en realidad es un proceso de acidificación del suelo que hace que dejemos las variedades que más comida nos dan, y de hecho se plantea a veces hasta ir a Lotus, pero en realidad lo que si no frenamos es esa caída o cambiamos esa condición de suelo, cambiar la genética de lo que plantamos creo que no es una solución sustentable o de largo plazo. Aprender a utilizar esta herramienta, frenar la caída del pH por fertilización y por manejo. Hay veces que hay lugares que ya son ácidos de por sí y no es un cambio o una acidificación por uso. Pero ir modificando y agregando esta tecnología va a hacer que nos permita que esos cultivos se desarrollen y volver a hacerlo. Tu experiencia, sea descubierta por casualidad o no, es así, y es lo que estamos viendo, y es donde estamos trabajando mucho con el tema de alfalfa, donde productores están volviendo a hacerla y a redescubrirla. Y con respecto a la fertilización foliar, te diría que en el 90%, donde están volviendo a hacer alfalfa, y las alfalfas están siendo apoyadas por fertilización foliar, porque, es muy demandante. La alfalfa es muy delicada, muy exquisita en cuanto a fósforo, pH. En realidad es exquisita del pH porque en realidad necesita mucha disponibilidad de nutrientes. Entonces, como el pH no le limita los nutrientes, y después está toda la parte física de, suelos profundos y demás, pero todo por una necesidad muy alta de la especie. Por lo tanto, aplicar foliar cuanto más completo, y si es con un estimulante mejor, porque va a ayudar a que explore más, a que encuentre más fertilizante en el suelo, y si le damos las condiciones, es una combinación, para mí, perfecta para producir más materia seca. No sé, Javier, si quieres agregar algo, pero... No, solamente una poca cosa. Si el Isumax es un enmendatorio o si es con fecha de vencimiento, digamos, yo aplico este año 100 kilos de Isumax, si es enmendatorio, si el año que viene puedo echar 80 de repente, o si tengo que seguir en 100, o en fin, lo del número es un ejemplo nada más. En cuanto a nutrición, no hay nada enmendatorio, no existe lo que enmiende, porque estamos hablando del suelo que no es estático, sino que es muy dinámico en todo lo que son factores químicos, físicos y biológicos. Entonces no hay nada curativo, nada cura nada. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuáles son los niveles de extracción y qué es lo que nosotros nos proponemos como objetivo productivo. Y en eso es que hay que irlo regulando. El ejemplo más específico está en los niveles de fertilización.
Si usted se propone hacer una fertilización de 100, de 200 o de 300 kilos porque quiere ir incrementando la productividad y quiere ir mejorando el contenido que puede llegar a tener el suelo, el Isumax tiene que ir en relación de esa fertilización, en torno a ese 30% para neutralizar ese fertilizante. Y es lo que va a hacer. Por encima de la aplicación de ese 30%, el Isumax lo que va a hacer son corregir los problemas que existen en el suelo. Y eso sí puede ser, llamémosle algo enmendatorio, pero luego de los niveles extractivos que tiene el cultivo, ya sea bajo pastoreo, bajo corte o bajo cosecha de algún tipo de grano, lo que va a estar generando siempre es una acidificación, porque la planta cuando está extrayendo un elemento del suelo, para poder mantener los niveles de carga, deja un hidrógeno, que es parte de la acidez del suelo, de forma intercambiable. Entonces, cuando uno extrae, siempre está generando acidez. Y cuando nos referimos a quién acidifica más, de todos los cultivos, la alfalfa es el mayor acidificador por los niveles de nitrógeno que fija. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Comentario? Aporte, experiencia, está bueno. Acá hablan de para el caso de una pastura frente a un estrés hídrico. ¿Qué es mejor, Ángelo? Bien, ahí mosaicos, nosotros hay alguien desmuteado. Creo que quedó. Bien, ahí, ¿qué es mejor? Bien, a ver, cuando estoy frente a un estrés, lo primero que tengo que elegir es un producto que tenga aminoácidos y algas. A ver, aplicar una sal o un producto que tenga solo nutriente, que no tenga ese componente que va a estimular la planta, no va a hacer que reactive las funciones de fotosíntesis, crecimiento, una detoxificación, en el caso de herbicidas, por ejemplo, es otro momento de estrés. O sea que, primero es eso, elegir que tenga un alto contenido de aminoácidos y de algas. Las algas, ¿por qué se eligen las algas? Las algas tienen una particularidad que pasan 12 horas del día inundadas y 12 horas del día fuera del agua. Entonces tienen una capacidad, o generan sustancias, que yo se las nombré, que hace que soporte, que su pared celular sea más fuerte, que soporten esos cambios de temperatura, de estar abajo del agua, anegamiento, luz, aire y demás. Y eso son muy concentradas en esas sustancias y se las pasa o se las damos al vegetal. Fanafol cultivos extensivos es el más utilizado como todoterreno. A ver, es el NPK, digamos, de la estimulación y de los fertilizantes foliares. Porque es muy completo, tiene 7 nutrientes, entre macro y micro, aminoácidos en una alta concentración y algas. O sea, es el más completo frente a una situación de estrés. Después vamos a otros, si me falta potasio, voy al potasio, Fanafol potasio, si me falta zinc, al zinc o al boro, pero todos, o en la nueva tecnología, Fanafol, en los nuevos productos, digamos, todos tienen un componente bioestimulante. Porque nosotros creemos que la planta, cuando la aplicamos, tenemos que darle las condiciones de crecimiento y asimilación de ese nutriente. Si no, va a ser en vano. Si está estresado y no puede metabolizar nada, en vano es que le apliquemos un foliar también común y corriente. Así que Fanafol cultivos intensivos como genérico o el más adecuado frente a un estrés, si es que no hay una deficiencia puntual. No sé si quedó respondido. Consulta va.
¿Cuándo hago la corrección? Pregunta. Si puede ser preventiva Referido o a ese después. tiempo. A ver, el hecho de saber cuándo va a venir un estrés, a veces no lo podemos saber. A veces, normalmente tenemos que aplicar y ya está el estrés, o sea, muchas veces es correctivo, pero sí se utiliza en otros tipos de cultivo, donde es más fácil salir, hacer una aplicación, se viene heladas, y se aplica mucho para prevenir daños de heladas. O sea, lo aplican antes en el cultivo, pasa en la viña, pasa en otras. Podría ser aplicado a alguna pastura, pero se aplican antes, o algún cultivo en floración, la canola o algo, se aplican antes para darle al cultivo, a las hojas, más resistencia a ese estrés. Eso es un uso muy habitual, pero más en la hortifruticultura. O sea, acá es difícil, hay un colega que dice que la pastura es un cultivo en permanente estrés. O sea, siempre estamos pisoteando, cortando, frío, calor, falta de agua, exceso, un pulgón. Entonces creo que ahí es donde es difícil que con un foliar no encontremos la planta en algún estrés. Así que correctivo sí, pero también preventivo. Ángelo. Ah, perdón. No, dale, Carmen. No, con respecto a la pregunta del momento, más que nada asociado en el caso de pasturas, la situación de post-pastoreo, si se necesita obviamente una recuperación de rebrote, un mínimo de área foliar, digo, eso, sobre todo la estrategia de que había manejado ahí en el caso de ese dactilis con alfalfa, esas Sí, a ver, siempre aplicaciones sobre primavera más instaladas. Sí, a ver, está bien la apreciación, como lo dice, es un fertilizante de absorción foliar, por lo tanto tiene que haber una determinada área foliar. Lo estimamos en un 70%, pero tiene que estar, sí tiene que haber un área foliar que nosotros, a ver, lo veamos y digamos, bueno, lo que aplico va más al vegetal que al suelo, y todo lo que va al vegetal lo va a aprovechar y va a activarlo. Pero sí tiene que... Ahí, Ángelo. Te escuchamos, flaco. Vos hiciste... Sí, no, Carmen, ¿cómo anda, Carmen? Ya aprovecho a dar de vida también para saludar. Anda bien, ingeniero. No, en el ensayo ese de Carlos Santeloro, como había cortes previos, las aplicaciones oscilaban más o menos entre 300 kilos de materia seca a 400. O sea, ya ese nivel de materia seca ya había esas respuestas. A veces había algún kilo de materia seca más, pero 300, 400 kilos por lo menos. ¿Sí? Tenía semicobertura ahí en la hilera. O sea, tenía, si vamos al caso, no tenía mucha área foliar, pero tenía esa, en ese caso por lo menos, fue así y respondió bien. Lo que sí tiene de particularidad es que vos conocés bien a Carlito Torterolo, que aplicó 10 veces, ¿viste? Bueno, no lo podía sujetar en un ensayo y él aplicaba bastante seguido porque tenía unas respuestas bárbaras. También el Isumax fue hecho ahí, el dactilis con la alfalfa, y tuvimos ese problema con Carlitos, que después no dejó ninguna parte del tambo sin foliar y sin Isumax, entonces se nos liquidó los campos para hacer ensayo. Como anécdota. Sí. Después tenía, no sé, un matiz con Javier, pero en realidad la presentación, y creo que nosotros hemos evolucionado en cuanto a eso que tú comentabas en la sostenibilidad y el uso del fósforo, ¿no? Yo creo que la herramienta me parece, ¿no?, del Optifer y información que tenemos a nivel país va ubicando un poco más de racionalidad o de aplicaciones casi nada, de plan nomás de fertilización sin cuestionarse mucho información en qué tipo de suelo estamos, qué capacidad de fijación, incluso el uso del análisis de suelo como una herramienta de monitoreo, ¿no?
por esto que tú decías del cuidado de ambiente y sobre todo las posibilidades de lixiviación, más que nada de erosión, ¿no? de suelo. No, o sea, el 70-30 me quedé en realidad con la revisión en cuanto a la herramienta de tener claro qué nivel de fósforo, sobre todo fósforo que ya hay suelos que estamos pasados de nivel, que creo que la herramienta va por ahí, ¿no? Capaz que hay lugares que no se necesita aplicar fósforo, ¿no? No, totalmente. Primero que nada, que la herramienta del análisis de suelo es fundamental para poder tomar decisiones ante cualquier situación de fertilización. Eso ante todo. Segundo, estamos hablando de cuando se aplica un fertilizante porque se requiere del nutriente, bueno, que existen niveles de eficiencia de ese nutriente y que hoy podemos tener una tecnología que mejore esos niveles de eficiencia. Y lo es para el fósforo, como mencionábamos al inicio, así como también el nitrógeno o también el impacto que tiene el potasio, porque el potasio también es necesario, pero para poder ser absorbido necesita tener ciertas condiciones de pH del suelo, ciertas relaciones de base para que pueda ingresar a la planta realmente. Entonces, esas son las condiciones que estamos promoviendo a través del uso de los ISUMAX. Y por sobre todas las cosas, no aplicar donde no es necesario los fertilizantes. Gracias. Javier, una pregunta, Javier. ¿Te da análisis de suelo en el caso del maíz? Del maíz que se hizo la sustitución. Sí, pues sustituir siempre y cuando haya una fertilización anterior y algún nivel medio, por lo menos. Los niveles que nos pasaron a nosotros es de 12 partes por millón de fósforo. No, un poco apoyando lo que dice Carmen, digo, un suelo de cristalino que de repente esté medio en fósforo y haya sido fertilizado previamente, capaz que podés llegar a sustituir muchísimo en el ISUMAX. O sea, la liberación de fósforo va a ser violenta y en ese caso, ¿no? La fertilización es mayor y hubo fertilización anterior. O sea, está bien, pero hay que ver fertilización anterior también y el tipo de suelo, ¿no? Como dice Carmen, ¿no? Por supuesto. Acá hay una pregunta también que está escrita en el chat, Ángelo, para vos. La pregunta es sobre las mezclas de los productos Fanafol, cultivos extensivos con algún otro tipo específico de corrección de algún nutriente. Sí, a ver, de hecho nosotros es muy raro que apliquemos en el último tiempo un fertilizante solo. Estamos en fertilizante foliar solo, de un tipo solo. Cultivos extensivos, por ser el más completo quizás, y más asociado a estrés y no a una deficiencia, que se aplique más solo. Pero por ejemplo ahora que estamos en la salida, entrando en la primavera y queremos mover y estamos con todo el tema del nitrógeno, nosotros aplicamos N30 más micro, es un foliar, porque necesitamos mucho nitrógeno, y lo combinamos con Fanafol cultivos extensivos. ¿Para qué? Porque el N30 no tiene aminoácidos y algas, o sea, no podemos activar la planta para que absorba y esté activa de ese fertilizante. Pero bueno, a ver, ¿por qué sigue N30 en el mercado? Y bueno, porque tiene mucha concentración, o sea, en realidad lograr altas concentraciones cuando pones bioestimulantes es más difícil. Entonces, la combinación, ahí pueden jugar con toda la línea de Fanafol y su combinación con N30, 1285 o entre ellos. La aplicación de cultivos extensivos y Fanafol Zinc, o cultivos extensivos y Fanafol Potasio, Fanafol cultivos extensivos y Fanafol Potasio debe ser la mezcla que más se aplicó en la primavera pasada en alfalfa. Y en maíz hay muchas deficiencias de potasio, muchas deficiencias de zinc, y se combinan. A ver, la idea del diseño de los Fanafol, con el paso del tiempo, era que el productor, o eso estaba en la mente nuestra cuando los diseñábamos, pudiera hacer su propio fertilizante o su propia mezcla según su situación. Hoy hablamos de fertilizantes. De hecho, a ver, es el camino que pasaron con los fertilizantes. Después que empezamos a hacer análisis de suelo,
empezaron a aparecer las mezclas a solicitud del cliente, o el cliente hacía sus mezclas, o bueno, empezó a haber un juego de qué nutrientes necesito más y menos, y se salió del esquema de los fertilizantes tradicionales. Con esto va a pasar lo mismo, cuando empecemos a trabajar con análisis foliares, que vamos a arrancar esta primavera a ver si hacemos algún trabajo fuerte, necesitamos tener fertilizantes que se puedan mezclar y el productor los pueda diseñar. Eso ya está la herramienta, ahora tenemos que empezar a jugar un poco con los fertilizantes y con el análisis, porque no podemos fertilizar lo que no conocemos. Es el mismo proceso que pasó en el suelo, que la idea es seguirlo foliarmente, porque es una tecnología muy eficiente y sustentable. A ver, es todo el fertilizante a la planta, a esa maquinaria que tiene que hacer eficiente el otro fertilizante que es muy caro. Hay otra pregunta, Ángelo. Dice A si ver. tiene sentido que un foliar tenga algas y aminoácidos en una misma formulación. Sí, tiene sentido porque los componentes de las algas son totalmente distintos de los aminoácidos. Las algas tienen componentes muy específicos para el estrés hídrico y para que la planta soporte un estrés hídrico. Los aminoácidos en realidad los usamos y saca la planta de una situación de estrés hídrica, por ejemplo, porque le damos algo que no puede sintetizar, que son los aminoácidos. Pero no le estamos dando otras herramientas para que se recupere de daños de ese estrés. O sea que hace mucho sentido la combinación. Otros no lo hacen, pero a nosotros nos ha dado todos estos años muchos resultados en cuanto a la recuperación de cultivos. Y a ver, es un fertilizante que no falla en esas situaciones. Muy bien. Bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, vamos cerrando por acá. Bien. Agradecerles en nombre de Isusa, agradecerle a Javier el tiempo, al Flaco, a Carmen, Eduardo, por la participación, los aportes, y a todos por su tiempo. Tienen los teléfonos nuestros, así que nuestros contactos. Estamos a las órdenes para lo que necesiten, nuestros teléfonos abiertos, yo sé que Javier también, para la consulta que sea, acompañarlos. A ver, nosotros trabajamos mucho y en esta época que estamos haciendo análisis, recibir análisis y darles una segunda opinión, no la final, pero sí darle una perspectiva desde los temas que venimos manejando en cuanto a lo que es pH, acidez, el uso de Isumax, pero también toda la disponibilidad de micros, relación de bases, que lo mencionó Javier, tan importante. Así que estamos a disposición y muchas gracias, muy agradecidos por su tiempo. Igualmente, muchas gracias. Que pasen todos muy bien. Que pasen bien. Saludos, gracias. Gracias, saludos a todos. Bueno, saludos, muchas gracias.